Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 2, correspondiente a nuestra materia lógica y teoría de conjuntos. Vamos a darle seguimiento a cada uno de los contenidos que se enmarcan en la unidad número 2, siempre bajo la coordinación del licenciado Irene Andrés Juárez Mejía. Dándole continuidad a ello, pues en esta tutoría número 2 de repaso, pues les recuerdo los medios mediante los cuales pueden ustedes realizar sus consultas o aquellas sugerencias con respecto a la temática que se necesite reforzar. Por mí no hay ningún inconveniente, ustedes pueden fácilmente eh, indicarlo. Para ello, pues tenemos claro que está la plataforma en el área de foros y dudas, el espacio de los mensajes instantáneos y también el correo institucional, que es jose.lopez1@ue.edu.sv. Así que son los mecanismos mediante los cuales nosotros nos podemos comunicar y un poquito más sencillo, lo dicen ustedes, es el área de WhatsApp. Les presento la agenda a desarrollar, el saludo de bienvenida hacia ustedes, diagnóstico de lectura, que es muy importante fundamentarlos en matemáticas porque mediante esa teoría nosotros vamos a saber cómo resolver nuestros ejercicios o aquellos ejemplos que se nos planteen en esta tutoría. El desarrollo de la tutoría como tal, el espacio de consultas que pueden ser durante o al final de la tutoría y las conclusiones de esta. Así que un gusto tenerles por acá. Le damos los saludos cordiales a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a Gabriela. Muy buenas noches, Gabriela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado. Brenda Elisa, buenas noches. Muy buenas noches. A Jonathan Francisco Buenas noches, licenciado. y al compañero que va a estar compartiendo con nosotros, Cristian Giovanni. Muy buenas noches y bienvenido. Bueno, así vamos a arrancar esta tutoría. Eh, Como ustedes muy bien saben, esta tutoría pues está destinada a que nosotros trabajemos la parte de la inferencia lógica. Pero como ustedes muy bien saben, es importante saber a qué nos referimos cuando estamos tratando de introducirnos a esta temática. Entonces quiero hacer una breve pregunta y es, ¿qué saben ustedes o qué han logrado comprender hasta este momento con la lectura de los contenidos que se refiere a inferencia? Solo el hecho de hablar de inferencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las inferencias son reglas que se utilizan para poder desarrollar, digamos, ejercicios, pudiéndolas aplicar. Muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien más, Brenda o Jonathan, que quieran abonar a lo que ha comentado la compañera Gabriela? Bueno,
Es importante que aquí nosotros vayamos retomando teóricamente el contenido. Como muy bien lo decía Gabriela, pues son reglas, ¿verdad? En este caso nosotros podemos decir que la inferencia como tal, pues se puede reconocer como un proceso lógico, ¿sí? En la que de una o varias premisas se obtiene una o varias conclusiones. Ya vamos a ver qué es eso de premisas. No sé si lo han logrado encontrar por ahí en los contenidos. ¿A qué se refiere una premisa? Premisa es a cada una de las proposiciones que lleva a la conclusión. A eso se les conoce como premisa. Ajá, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abonar o dar su aporte? Las premisas son así como, digamos, las letras que utilizamos para formar un porque utilizamos para digamos, el antecedente y el consecuente, digamos. Ajá, ok, ya va encontrando nuevos términos, antecedente y consecuente. ¿A qué se refiere cuando hablamos de antecedente y consecuente? Ujú. Antecedente es como, digamos, la primera letra, digamos así, y luego va una condicional o cualquier proposición. O Ujú. Ajá, vaya, está bien. Y esto me alegra porque es señal de que estamos leyendo los contenidos. Bueno, vamos a mostrarles por ahí en pantalla este, lo que le estábamos preguntando al inicio. Vea, cuando nosotros vamos a introducirnos a esta temática, pues lo primero que vamos a hacer es tratar de ir ahondando en estos cuatro contenidos, en predicados y cuantificadores, traducción del lenguaje natural, propiedades de los cuantificadores y la validez lógica de los argumentos con predicados. Pero antes de esto, nosotros tenemos que conocer acerca de las inferencias lógicas, porque esto nos prepara para poder trabajar con respecto a estos contenidos. Por tanto, de acuerdo a lo que yo les estaba preguntando, tenemos lo siguiente. Y es que, como muy bien lo decían, una inferencia lógica consiste que a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, lo que ya decía la compañera ya anteriormente, y concluir de ellas una proposición llamada conclusión. Vaya, pero esto es importante que nosotros tengamos claro que hay argumentos y esto nosotros tenemos que entenderlo como un sistema de enunciados de un lenguaje determinado. Nosotros generalmente, eh, bueno, utilizamos uno de esos enunciados, es decir, uno designado como conclusión y el otro como premisa. Entonces, la lógica no estudia la verdad o falsedad de las premisas y la conclusión, sino que en este caso estudia la verdad de la premisa, implica la verdad de la conclusión. Es decir, que las premisas se tomarán siempre como verdaderas y a partir de ahí vamos a verificar la veracidad
de la conclusión. Entonces, aclarando acá, bueno, usted se da cuenta que cuando hablamos de inferencia lógica, pues es bastante amplio, ¿verdad? Así como ustedes muy bien mencionaban, ya vamos poco a poco tocando nuevos términos. Entonces, es importante que nosotros sepamos y tengamos muy claro que hay reglas lógicas, ¿sí? Se nos representan las leyes, ¿sí? Naturales por las que se rige el pensamiento. En algunos casos, las leyes o reglas lógicas se dice que están divididas en inferencias y en equivalencias. Por tanto, es importante el área que nosotros estamos tocando, que es la parte de las inferencias lógicas. Anteriormente, en los apartados que hemos trabajado en la unidad número 1, nosotros trabajábamos la parte de las equivalencias lógicas. Entonces ahora viene la parte de las inferencias lógicas. Aquí, como muy bien ustedes saben, es una continuidad que se le está dando, una secuencia a estos contenidos. No sé si hay alguna duda con respecto a estos términos que estamos introduciendo en la materia. O avanzamos. Hasta ahorita todo bien. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces hay que observar lo siguiente. Y la inferencia lógica es la forma de representar, bueno, vamos a decirlo aquí, cómo vamos a representar estos argumentos, ¿sí? Vamos a escribir inicialmente las premisas, las cuales se consideran siempre como verdaderas, ya lo decíamos anteriormente, ¿sí? Vamos a suponer que todas son verdaderas. Y luego se traza una raya que indica por lo tanto. Y en este caso por acá, en el ejemplo, aquí están las premisas, la raya que significa por lo tanto, y abajo tenemos la conclusión de esas premisas. Entonces, el ejemplo dice, todos los hombres son mortales. Juan es hombre. Y estamos concluyendo que Juan es mortal. ¿Qué cabe resaltar de ello? Cabe resaltar que tenemos dos premisas de las cuales hemos obtenido una conclusión, ¿sí? Entonces, esta es la manera simbólica mediante la cual vamos a representar nuestras inferencias. Aquí es importante que usted tenga claro el manejo que se le va dando o la representación que se va a tener de ellas. No sé si hay alguna duda hasta acá o continuamos. Bueno, vaya jóvenes. También hay algo importante que usted debe de manejar y es el análisis de razonamiento. Un razonamiento es válido si todas las premisas son válidas y por lo tanto su conclusión también lo es. Entonces, inicialmente, una forma para analizar un razonamiento es representar este por medio de expresiones proposicionales y aplicar la técnica de las tablas de verdad para comprobar la validez del razonamiento. Formalmente, ¿sí? Un razonamiento tiene la estructura. Bueno, aquí lo menciona, P sub 1 y P sub 2 y así sucesivamente. Esta P sub n implica Q, en donde la conclusión es que Q es verdadera cada vez
que una de las premisas P sub I también lo son, entonces se puede afirmar que es un razonamiento válido. Así como también se puede afirmar el razonamiento de que P sub 1 y P sub 2, bueno, así sucesivamente hasta P sub n implicado Q, es una tautología. Si se recuerdan, la definición de tautología, pues es cuando todos son verdaderos. El resultado en la tabla de verdad es tenemos valores de verdad y que son verdaderos. Ese es el análisis de razonamiento como tal. ¿Qué estoy tratando de hacer acá? Estoy tratando de reafirmar cuando hay un razonamiento válido, ¿sí? Y eso va a ser mediante este tipo de, bueno, la formalización que se tiene de esta estructura como tal. ¿Alguna duda con respecto al análisis? Bueno, acá vamos a ver el siguiente. Si se tiene el siguiente razonamiento con sus premisas y conclusión, se desea saber si es válido. Vaya, vamos a analizarlo. Dice de la siguiente manera: si tuviera carro, estaría viajando. No estoy viajando. En conclusión, no tengo carro. ¿Cómo quedaría en este caso la representación como tal? P implica Q. Niego Q, por lo tanto yo también niego P. Entonces, si usted observa, pasando las premisas a proposiciones, P tengo carro y Q estoy viajando, se comprueba la validez de razonamiento analizando su tabla de verdad. Como yo solo tengo dos proposiciones, estoy diciendo que tengo P y Q, significa que las dos primeras van a ser verdaderas y las siguientes dos van a ser falsas. Tengo Q, la primera verdadera, falsa, es decir, alterno. Ahora, si yo niego si yo niego P, estoy diciendo que las dos primeras que eran verdaderas se vuelven falsas y las dos falsas se vuelven verdaderas. Si yo niego Q, significa que donde hay verdaderos voy a tener falsos y donde hay falsos voy a tener verdaderos. Como tal, me quedaría falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, P implica Q. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a hacer el análisis con respecto a las proposiciones P y Q. Verdadero, verdadero, voy a obtener un verdadero. Verdadero, falso, tengo falso, falso, verdadero, obtengo verdadero y falso, falso, obtengo verdadero. Ahora, ¿qué necesito trabajar por acá? Necesito trabajar y en este caso, ¿quién voy a trabajar? ¿O quiénes voy a operar? Voy a operar el resultado de mi implicación con la negación de Q. Entonces sería verdadero con falso. Tengo falso. Falso con verdadero, falso, verdadero, falso, falso y verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, tengo el resultado por acá. ¿Con quién lo voy a comparar? Ahora viene y dice que usted lo tiene que comparar con respecto a su operador general, es decir, el operador de de toda su expresión. El operador principal es la implicación. Entonces, el resultado que tuvo anterior lo va a comparar con respecto a la negación de P. Entonces, usted estaría diciendo que falso con
verdadero. Le va a dar verdadero. Falso con verdadero, igual verdadero. Falso con falso es verdadero y verdadero con falso tendría, perdón, aquí sería con la negación. Le estoy haciendo trampa, es aquí, ¿ve? Por eso no da. Es falso con falso tendría verdadero, falso con falso verdadero, falso con verdadero tendría verdadero y verdadero con verdadero tendría verdadero. Entonces, aquí usted, ¿cuál fue la idea de estar realizando esta tabla de verdad? La idea principal, o por lo que usted, bueno, mediante lo cual nosotros hemos tomado a bien realizar el análisis de razonamiento, es porque nosotros estamos diciendo que las premisas van a ser verdaderas, es decir, el valor de verdad siempre va a ser verdadero. Vamos a asumir eso. Entonces, para ello, mediante el análisis de razonamiento, nosotros estamos diciendo que estamos haciendo una comprobación. ¿Qué es lo que hacemos? Pasar las premisas a proposiciones. Las proposiciones como tal, nosotros las comprobamos realizando el análisis de su tabla de verdad y determinamos que realmente sí, el resultado es una tautología, es decir, todos los valores del operador principal son verdaderos. ¿Alguna consulta con respecto a esto que se les ha planteado hasta este momento? Hasta ahorita todo se comprende. Ok, muy bien, Gabriela. Bueno, vamos a continuar. Ahora viene la parte de la participación. Resulta que yo desde que salimos en aquel espacio me parece el 10 de octubre al 18, hubo un espacio. En ese espacio nosotros les solicitábamos a ustedes o les preguntábamos si querían participar para optar a trabajar el- la regla de inferencia que se les iba a asignar. De esto, solamente 2 personas solicitaron que se les asignara. Entonces, pregunto a este momento si hay eh, alguien de quienes ya se les asignó que quieran participar para optar al punto extra para la evaluación ordinaria número 1. Y Gabriela, no sé si está lista o todavía no para presentar su regla de inferencia. Sí, licenciada, ahorita voy a comenzar a compartir. Vale, entonces le voy a ceder el espacio. Usted me indica y le voy a ceder el espacio.
No sé si ya se mira lo que comencé a compartir. Está recto. Bueno, a mí me tocó lo que es la regla de inferencia número 3, que sería el modus tollendo tollens, que en español se dice modo negando niego. Aquí está lo que es una pequeña definición que dice: esta regla determina que dada un condicional y la negación del consecuente, es posible concluir la negación del antecedente. El modus tollendo tollens es una forma de argumento válida y una recta inferencia en lógica proposicional. Resumiendo, que P implica a Q, y si Q no es verdad, entonces P tampoco puede ser verdad. Aquí la primera sería que P implica a Q. Y la segunda es que él es la negación del consecuente, que sería Q. Aquí, como ya tenemos aquí el consecuente verdadero y aquí lo tenemos negando, entonces lo que tendríamos que hacer es negar el antecedente, que sería P. Aquí arriba serían las premisas que utilizamos para realizar el ejercicio. Ay, que no sé. Luego esta de aquí abajo sería lo que es la conclusión que concluimos al resolver este ejercicio. Bueno, aquí sería el P, que es antecedente, y aquí Q, que es el consecuente. Ahora, un ejemplo. Aquí dice: tienes que comer si tienes hambre. Aquí tienes que comer sería P, y aquí si tienes hambre sería Q. Aquí si tienes se me pasó de error. Luego aquí sería no tienes hambre, que sería la negación del consecuente. Luego aquí sería por lo tanto no tienes que comer, que aquí dice que se debe de concluir la negación del antecedente en el modus tollendo tollens. Entonces aquí la conclusión sería en que se está negando lo que es el antecedente. Ahora bien, voy a explicarle otros dos ejemplos que había preparado. El ejercicio 1 dice: si el perro guardián detecta un intruso, entonces el perro guardián ladra. Aquí tendríamos lo que es: si el perro guardián detecta un intruso, que sería P, entonces, que es la implicación, el perro guardián ladra, que sería sería el consecuente Q. Luego, el perro guardián, que sería la negación del consecuente. Luego concluimos que por lo tanto el perro guardián no detectó ningún intruso. Entonces aquí tendríamos la conclusión de no P. Como el perro guardián no detectó ningún intruso, entonces como el perro guardián no ladró, es porque no detectó ningún intruso. Y sería esta la conclusión. Luego el ejercicio 2. Si duermes en exceso, entonces no tendrás tiempo para trabajar. Aquí dice: si tienes que tener tiempo para trabajar. Esta aquí que sería P, y esta sería Q. Ya se está negando, no tendrás tiempo para trabajar, entonces aquí se estaría afirmando lo que es no Q. Y aquí, como se
se está negando, perdón, no tendrás tiempo para trabajar. Aquí, ¿qué sería? Tienes que tener tiempo para trabajar, sería Q. Aquí sería lo que es aquí sería Q. Entonces aquí sería esto sería, digamos, como lo contrario. Aquí se está, aquí está afirmando y aquí lo estamos negando. Entonces la conclusión sería que no tendría que dormir en exceso. Y esto sería lo que es mi participación. Vaya, muchas gracias, Gabriela. Vaya, ahora venimos con la participación de los compañeros. No sé, Brenda, Cristian, Jonathan, Pedrina, si tienen alguna, bueno, Cristian no, ¿verdad? Brenda, Gabriela, Jonathan y Pedrina, ¿verdad? Ya me estaba preocupando. Ay, disculpa, dígame, sí, cualquiera de ustedes que quieran dar su punto de vista, algo que ustedes no tengan claro y quieran preguntar, ya sea que la compañera lo responda o no lo responda, yo se lo voy a responder, no hay ningún problema. Y la idea acá es que juntos vayamos tratando de construir nuestros conocimientos y vayamos poco a poco dándole forma a esto. Así que si tienen alguna duda con respecto a la regla número 3 correspondiente a Toyendo Toyens o TT, no sé si hay alguna pregunta, consulta, alguna duda, algún comentario. Ajá, jóvenes. ¿Quién dijo yo? Nadie. Bueno, miren, vamos a tomar ahí el ejemplo de la compañera. Esta regla número 3 es bien importante y a la vez es bastante sencilla. ¿Por qué me puede decir usted? Mire, cuando usted habla de esto, lo importante que usted debe tener claro, por eso les mencionaba, es tener claro la parte de la teoría, porque con base a la teoría usted va a tratar de darle respuesta. Vaya, se, se trata de identificar en este momento, no sé, y con respecto a Toyendo Toyens, se refiere que ya son parte de la lógica moderna, ¿sí? Se mantiene la misma terminología tradicional. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tratar de decir o de hacer? Que si se niega la verdad del consecuente, por consiguiente se negará la del antecedente,
¿sí? Entonces, veamos. El ejemplo que la compañera nos tiene ahí en pantalla es muy claro. A nosotros nos dice que tiene dos premisas. Tiene la premisa uno que es P implica Q. Viene usted y observe. ¿Qué es lo que hace en la premisa número 2? Está negando el consecuente, ¿sí? Cuando usted niega el consecuente, lo único que puede hacer para conclusión, con solo que usted observe esto, usted ya sabe que están hablando de un modus de la regla, va a aplicar la regla de modus tollendo tollens, ¿sí? Porque aquí lo único que va a poder negar, si ya se negó el consecuente, el resultado final o la conclusión va a ser negar el antecedente, que en este caso sería P. Con esa premisa es que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Eso es lo que le está haciendo a usted ver lo importante de fundamentarnos teóricamente. Aquí es importante que vaya viendo poco a poco cómo es el desarrollo. Ya le decía ella, tienes que comer si tienes hambre. Bueno, aquí le dice que P implica Q. No tienes hambre, se está diciendo que está negando Q, si tienes hambre. Entonces acá, ¿qué resultado es lo único que le puede quedar factible con respecto a la aplicación de la regla número 3 de inferencia? Es el hecho de que usted va a negar el antecedente que tiene que comer. Entonces, si no tiene hambre, no tiene por qué comer. Entonces, usted ve ahí poco a poco cómo la validación, utilizando las reglas de inferencia, van dándonos lógica, respuesta lógica de lo que estamos por acá tratando. Eh, no sé si hay dudas con respecto a esto. Jóvenes. Bueno, aquí, si usted encontrara, por ejemplo, que no está negado Q, entonces usted no tendría una conclusión como tal, ¿sí? Quiero aclarar esto, porque aquí, en este caso, el ejemplo de bueno, siempre se va a manejar la regla de diferencia número 3, que es modus tollens, de esta manera, ¿sí? O sea, si no hay negación en la segunda premisa, entonces usted no puede trabajar la primera premisa para obtener una conclusión. Entonces, la conclusión que usted tendría abajo, si no estuviese negado Q, sería que no hay conclusión. Entonces, debe tener claro eso, por favor. Bueno, no sé si ya no hay dudas para avanzar. Bueno, le damos las gracias a la compañera Gabriela. La compañera eh, Brenda, me parece. No sé si está lista para hacer su presentación. Yo lo realicé, pero ya no lo pasé a un formato, solo lo tengo en una fotografía, no sé si lo puedo presentar así. Está bien, sí, no, no hay problema. Le doy el espacio para que lo presente. Va.
No sé si logran ver lo que tengo. Por el momento no. Comparta su pantalla. Eso estoy haciendo, pero creo que la señal no me lo permite. ¿Y Bueno, ahora? no. Bueno, ahí está. Hoy sí. Hoy sí. Ahora Sí, sí. sí. Vaya adelante. En la regla de doble negación nos dice que la proposición equivale a la misma proposición y viceversa. Y esta regla tiene dos formas simbólicas. La primera está aquí en este cuadrito, que es la conclusión deriva de la negación de su negación. En el primer ejemplo tenemos Lisette es profesora. Por lo tanto, abajo dice en la conclusión Lisette es profesora. La doble negación 1, aquí lo tenemos. En el ejemplo 2, este era un ejercicio que se encontraba ahí en el material. Nos dice, Juan estudia ingeniería de sistemas y computación para construir empresas. En la conclusión tenemos su doble negación, que es, no sucede que Juan no estudia ingeniería de sistemas y computación para construir empresas. En la segunda forma simbólica, tenemos que la proposición que está negada doblemente es una proposición afirmativa, que es esta forma. Y los ejemplos que tenemos es el primero. No ocurre que Juan no toma el bus para ir al trabajo. Como conclusión, Juan toma el bus para ir al trabajo. En el segundo ejemplo, no ocurre que Juliana no es una buena profesional. Y como conclusión, Juliana es una buena profesional. Ahí está mi participación, licenciada. Bueno, muchas gracias. Dudas, preguntas, pueden hacer preguntas, estimados, con respecto a bueno, ella tenía asignada la segunda regla, que es la doble negación de n, ¿verdad? Eso le correspondía a Brenda Elizabeth, que no sé, ella nos ha presentado por acá, solo la única corrección que le puedo hacer a Brenda es el hecho de que ella nos dice proposiciones. En este caso son premisas, ¿verdad? Entonces, eh, que nosotros le estamos pasando a la parte de proposiciones, ¿verdad? Pero generalmente vamos a observar que tienen una P al lado derecho, ¿sí? Que nos están indicando lo que estamos trabajando. No sé, eh, Gabriela, Jonathan o Pedrina, si tienen alguna duda, algún comentario para abonar con respecto a esta segunda regla. No, licenciado, sí se lo he entendido bastante bien. Ok. Los demás compañeros.
Bueno, sí, dígame, Jonathan. No, licenciado, se entendió bien. Vaya, con respecto a los demás compañeros, bueno, que están acá conectados, preguntarles, todavía tenemos la opción, si ustedes quieren participar, se les puede asignar por el hecho de que la idea aquí es que juntos vayamos aprendiendo y que ustedes tengan una opción para poder eh, optar al punto extra para el examen ordinario 1, pero si ustedes no quieren participar, tampoco es obligación, ¿verdad? Entonces, nada más les pregunto nuevamente y si no, pues avanzamos con lo que está establecido para esta tutoría. No. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Voy a presentarles por acá. Vamos a continuar. En este caso vamos a ver la parte de la retroalimentación que se le debe de dar. Bueno, vean, en este apartado pues nosotros debemos de hablar ya un poquito más con respecto a la parte de las reglas como tal. Decirles lo siguiente, vamos a tratar de ir observando una por una y tratar de darles un poquito más de énfasis a cada una de ellas. A medida vamos avanzando en el desarrollo de los contenidos, vamos a ir observando. Bueno, la regla que tenemos por ahí es el del modus ponendo ponens. Vaya, esta regla, pues por ejemplo, nos dice que establece dado que un condicional, ¿sí?, y el antecedente del condicional, nosotros podemos incluir el consecuente del mismo condicional. Usted observa, este viene siendo el contrario, el PP viene siendo contrario al que estaba estableciendo la compañera Gabriela. Si usted observa, tenemos las dos premisas. Tenemos P implicando Q. En la segunda tenemos nada más P. Y si nosotros analizamos la primera con la segunda, obtendremos nada más Q. Porque dice que podemos incluir el consecuente del mismo condicional, que en este caso sería Q. Vamos a pasar a la parte de los ejemplos con respecto a la regla de poniendo ponens. Veamos. Aquí nos dice, si 10 es un número par, entonces es divisible por 2. La segunda nos dice 10 es par. ¿Qué vamos a concluir? Que 10 es divisible por 2. ¿Sí? Eso nos quedaría con el ponens ponendo. Ahora, vamos a demostrar en la siguiente que M o N, ¿sí? En este caso, a partir de las siguientes premisas. Tenemos tres premisas. Estas son, dice, nosotros tenemos que la negación de H implica que M o N. La segunda, que Q o P, implicado a la negación de H. Y también tenemos la tercera, que es Q o P. Aquí, en la cuarta, nosotros vemos que hacemos el análisis utilizando el modus ponens con respecto a 2 y 3, que significaría que son estas dos, 2 y 3. ¿Qué hacemos?
decimos, como tenemos el mismo antecedente, ¿sí? ¿Sí? Nos quedaría el condicional, ¿sí? En este caso sería la negación de H, por eso nada más colocamos aquí negación de H. Siempre bajo el criterio que maneja esta regla del modus ponens. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo utilizo la premisa 1 y la 4, ¿sí? Que tengo la negación de H, ¿sí? En ambos casos yo estoy diciendo, si tengo la negación y la negación de H, significa que yo tendría como resultado final nada más M o N, ¿sí? Que sería el modus ponens de 1 y 4. No sé si estamos un poquito claros con respecto a esto. Jóvenes. Si hay alguna duda, No, así está claro. vaya, vaya, entonces vamos a continuar. Este, por eso hasta se los he colocado aquí en un color representativo para que ustedes vayan observando, ¿sí? Si son iguales, acá, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? Bueno, vamos a tenemos la doble negación, ya lo mencionaba la compañera Brenda. Para este caso, pues la regla establece que la doble negación de una proposición equivale a la misma proposición y viceversa, ¿va? ¿Qué implica esto? Vaya, eh, en este caso usted observa aquí en representación gráfica dice que Q. Si yo tengo Q, la doble negación es negar dos veces nada más Q. Eso significa doble negación. Ahora, el ejemplo, no es cierto que 3 no es un número impar. Esa es mi premisa. ¿Qué sería mi conclusión? Que 3 es un número impar. Como usted observa y viceversa, así como la compañera Brenda también nos presentaba ejemplos en donde estaba contrario, ¿verdad? Que viceversa. Vaya, entonces vamos a demostrar que la doble negación de H, acá, vamos a tratar de trabajarla, ¿vale? ¿Qué significa esto? Yo estoy diciendo con respecto a este ejercicio que la negación de Q implica H, ¿sí? ¿Cómo yo sé? Vaya, aquí hay que tomar en cuenta algo. Nosotros tenemos que tomar y tener clara en nuestra mente la parte de trabajar de manejar la parte de las equivalencias lógicas. Vale, ahora, yo digo que H implica la negación de Q. ¿Sí? Si yo digo esto, estoy diciendo que también la negación de Q implica H. Entonces, H como tal sería mi tercera premisa. Vengo yo y comienzo a trabajarla. Digo yo, la primera conclusión sería la cuarta, utilizando PP, ¿no se acuerdan qué es PP? Ujú. Poniendo ponens. Entonces, vengo yo y digo,
que es la negación, es la que acabamos de ver anteriormente. Es la negación de Q cuando yo trabajo con 1 y 3. ¿Cuál es 1 y 3? Esto, mire. Estoy diciendo que voy a negar, voy a manejar la parte del consecuente. ¿Por qué? Tengo el mismo antecedente en los dos. Ahora, como número 5 yo nuevamente vuelvo a aplicarlo. Ahora lo aplico con la premisa 2, 4. 2, 4, que es la que acabo de encontrar. Observen lo mismo. Tengo negado Q implicado H. Aquí se me facilita porque tengo negado Q. Entonces puedo trabajarlo con el PP, poniendo ponens. Ahora, cuando ya tengo esto, significa que solo me queda H. Como conclusión, o por lo tanto, yo puedo decir que la doble negación de H la puedo aplicar acá. Por lo tanto, yo puedo demostrar fácilmente que aplicando las distintas reglas, puedo encontrar nuevamente la negación doble de H. ¿Vamos bien, estimados y estimadas? Bueno, avanzamos a la siguiente entonces, si no, porque esto de igual ya lo explicó la compañera. Bueno, lo siguiente que nosotros vamos a trabajar por ahí es la regla de Toyendo-Toyens. ¿Qué significa esta regla? Dice que esta regla establece que un condicional y la negación de su consecuente, nosotros podemos concluir la negación del antecedente. Y se los enmarco por acá con colores. Rojo, que va a ser la parte de la negación del antecedente. Aquí tenemos P implica Q. La negación de Q, eso me permite a mí concluir con la negación de P, que sería el antecedente, aplicando la regla de Toyendo-Toyens. Ya la compañera nos hablaba un poco de esto. Aquí vamos a ver un ejemplo. Decimos que si X es un número par, entonces es divisible por 2. X no es divisible por 2. Concluimos entonces que X no es un número par. No sé si hay necesidad de recalcarlo un poquito más o estamos bien por ahí con esta regla. Comprendiendo un poco mejor. Gracias. Me alegra, esa es la idea. Vaya, siguiente, vamos a ver por ahí. La siguiente regla, bueno, vamos a hacer unos ejemplitos antes. Vamos a demostrar H a partir de las siguientes premisas. Vaya, tenemos tres premisas básicas. Q implica P. La segunda, la negación de P implica la negación doble de H. La negación de P. ¿Cómo podemos trabajarlo? Nosotros decimos que aplicando la regla Toyendo-Toyens, decimos que nos queda negado Q. ¿Por qué nos queda negado? Porque nosotros trabajamos la premisa 1 y 3. Si usted observa, tenemos Q implica P. Lo que en este caso, en la tercera, tenemos la negación de P. Por lo tanto, podemos negar Q. ¿Sí? Ahora,
Si yo trabajo las premisas 2 y 4, que serían la negación de P implicada la negación doble de H, con respecto a la negación de Q, eso a mí me daría una doble negación de H, ¿sí? Porque yo estaría trabajando por acá. De esa manera. Entonces, si yo tengo esto, al trabajar la 5, si yo tengo la doble negación, o viceversa, decía cuando trabajaba la doble negación. O sea que si tengo la doble negación, fácilmente yo puedo tener nada más H, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos concluir con respecto a la doble negación, que se me convierte nada más en una afirmación. Vamos a continuar. Y aquí tenemos la regla de la adjunción, representado por A. Esta regla nosotros nos establece que dadas las premisas verdaderas, su conjunción es también verdadera. Escuche bien, dadas las premisas verdaderas, su conjunción es también verdadera. Ok, entonces vemos. Tengo yo y digo P, Q. Tengo las dos premisas, P y Q. Entonces aquí tengo la conjunción y también es verdadera al analizarlo de esa manera. Si a mí me presentan, bueno, mediante el lenguaje y nos dicen, mire, el triángulo tiene 3 lados. La suma de los ángulos interiores es 180. Ah, entonces concluyo yo. Un triángulo tiene 3 lados y la suma de los ángulos interiores es 180. Algo que es verdadero, ¿verdad? De esa manera, yo trabajo la parte de la adjunción, basándolo en la conjunción, ¿sí? Bueno, eso es cómo se aplica la regla de la adjunción, que en el libro ustedes la van a encontrar como la regla número 4, la adjunción. Ahora, vamos a continuar. Si usted se fija, hasta este momento solo nos estamos fundamentando teóricamente y trabajando ejemplos sencillos. La regla 1 de simplificación, ¿sí? Que en su libro lo va a encontrar como regla la número 5, nos dice que esta regla establece que la conjunción de dos proposiciones podemos concluir cualquiera de ellas. Vaya, nos dice P y Q y concluimos P, ¿verdad? Y nosotros decimos P y Q, concluimos Q. Entonces, cualquiera de las dos a nosotros nos va a servir para hacer una simplificación. Esa es la regla 1 de la simplificación. Con un ejemplo. Un número que termina en 0 es divisible por 5 y por 10. Un número que termine en 0 es divisible por 5. Yo lo estoy terminando con la primera, ¿verdad? Ahora lo termino con la segunda. Dice, un número que termina en 0 es divisible por 5 y por 10. Digo yo, un número que termina en 0 es divisible por 10. De esa manera yo puedo aplicar la regla de la simplificación. Cuando a mí más me convenga, yo puedo aplicarlo, ya sea en el antecedente, concluyendo con él, o puedo aplicarlo en el consecuente y finalizando la conclusión con él mismo. Entonces, esa es la forma básica mediante la cual yo utilizo la regla de la simplificación. La regla 1, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a esta regla?
Jóvenes. Todo bien hasta el momento, licenciado. Vale, qué bueno, me alegra, Gabriela. Vamos a continuar. Bueno, lo siguiente es que nosotros vamos a trabajar esto. Y es que nos dice que vamos a trabajar la regla Toyendo Pones, ¿sí? Que también se conoce como TP. Esta regla establece que la negación de una de las proposiciones que establece una disyunción afirma la otra proposición. Vaya, veamos. P, ¿sí? P o Q y la negación de P. Y concluyo con Q. O también yo puedo decir P o Q, niego Q y concluyo con P. Aquí es lo importante que usted observe. La que no tenga negada es la que usted va a concluir. Con esa concluye. A eso se refiere toyendo pone, ¿sí? La que no tengo negada, esa va a ser la cual yo voy a colocar como conclusión, ya sea en antecedente o ya sea en consecuente de la primera premisa. El ejemplo, yo tengo dos premisas. 4 es un número compuesto o 25 es un múltiplo de 3. La segunda dice 25 no es múltiplo de 3. Entonces concluyo yo, 4 es un número compuesto. ¿Sí? Entonces lo que yo no he negado es con la que yo estoy concluyendo. En este caso es con la premisa la premisa 1 del antecedente. ¿Sí? Y así es como vamos a trabajar, la regla 1 de Toyendo Ponens. Ahora vamos a ver, aplicándolo, vamos a demostrar que z es menor a 8 a partir de las siguientes premisas. Nos presentan 4 premisas básicas. Nos dicen, z es menor a w o z es igual a w. La número 2 dice z es igual a w, entonces w es diferente de 8. Y la tercera dice que z es menor a w y w es igual a 8. Entonces z es menor a 8. Y la cuarta nos dice que w es igual a 8. Vamos a comenzar a trabajar. Aquí decimos en la número 5 que si z es diferente a w, estamos utilizando la TT, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos trabajando con la 2 y con la 4, es decir, que z es igual a w, implicando acá con respecto a w diferente 8. Y aquí decimos que w es igual a 8. Entonces decimos que z es diferente de w. De esa manera. Ahora, cuando ya tengo esto, digo yo, voy a utilizar la 1 y la 5. La 1 donde digo que z es menor a w o z es igual a w. Entonces digo, la número 5 me dice que z es diferente de w. Estoy negando esto. ¿Qué implica? Que yo voy a trabajar solo con z menor a w. Cabal, aquí lo tengo. Estoy ocupando el que Toyendo Ponens. Ahora, en la número 7 yo voy a utilizar
la 4 y la 6, porque son las que me benefician. La W igual a 8 y Z menor a W. ¿Qué implica? Que yo estoy diciendo que Z es menor a W y W es igual a 8, ¿sí? Eso es al utilizar la 4 y la 6. Con respecto a una adjunción, ¿sí? La A de adjunción. Ahora, ¿cómo concluyo esto? Digo yo que Z es menor a 8 si trabajo con el PP, utilizando la premisa 3 y 7. 3, que Z es menor a W y W es igual a 8, implicado con respecto a Z menor a 8. Y 6, que es Z menor a W, ¿sí? Entonces, me quedaría claro por acá, con respecto a esto, que solo quedaría Z menor a 8, ¿sí? ¿Qué es esto por? No sé si hay alguna consulta, ¿sí? Estimados. Vaya, ¿cuál es la idea acá? La idea es que usted sepa qué regla va a aplicar para ir continuando. Es similar a las equivalencias lógicas. Aquí usted lo único que va haciendo es verificando lo que tiene y con respecto a lo que tiene va haciendo tratamiento con respecto a la regla, ¿sí? Nada más. Bueno, vamos a avanzar si no hay dudas. Ahora vamos con la regla número 2 de simplificación o TP. Aquí, con respecto a esto, la segunda regla a nosotros nos dice que vamos a tener la parte de la regla que nos dice que establece que si una proposición es verdadera, la disyunción de esta premisa con otra cualquiera es siempre verdadera. Aquí no lo tenemos claro. Si tengo una premisa, con quien quiera que yo la tenga, puedo generar una disyunción, ¿sí? Digo yo P o Q. Si yo tengo Q, yo puedo agregar P o Q, ¿sí? No importa, con la que yo tenga, yo puedo generarlo. Esa es la idea. Voy a tener una disyunción de esta premisa. Veamos cómo quedaría. En este caso, por acá, sería de la siguiente manera. Bueno, no sé si alguien quiere, le voy a ceder el espacio para que alguien de ustedes quiera participar con explicar la siguiente conclusión. Si ustedes van, esto lo he tomado a bien para ver cómo va la recepción de lo que hemos hablado hasta el momento. Vamos a tratar de demostrar que Q y S sí, y nos presentan tres premisas básicas, pero a mí me gustaría que alguien vaya leyéndola y vaya eh, determinándonos cómo va comprendiendo ese desarrollo. No sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera participar. Así que me diga, mire, yo.
Ajá, jovencitos. ¿Quién dijo yo? Nadie. Están tímidos, el frío. ¿Qué pasa, pues? Hoy no quieren participar. Gabriela, Brenda, Pedrina, Jonathan. Bueno, entonces lo vamos a leer por ahí. Ya vi que no quieren participar. Dice que S está negado. Implicado con respecto a S o la doble negación de Q. Y con respecto a S y la negación de Q. La segunda premisa dice que es la negación de P y H. Y la tercera dice que es S implicado con respecto a P y H. Ahora, con respecto a las reglas que hemos trabajado hasta este momento, decimos que la negación de S nos va a permitir realizarla si trabajamos la premisa 2 y 3, ¿sí? Que sería la negación de P y H y S implicado a P y H, ¿sí? Si ustedes recuerdan, al aplicar la regla de Toyendo-Toyens, nos permite realizar la negación como tal. Ahora, si queremos aplicar el PP, nosotros decimos que vamos a tomar la fila o las premisas 1 y 4, que sería la negación de S implicado con respecto a S o la doble negación y S y la negación de Q. Con respecto a la cuarta, que sería la negación de S, nos quedaría nada más S o la doble negación de Q y S y la negación de Q. Ahora, si yo quiero aplicar la primera regla de la simplificación, si lo hago solo con la quinta, ¿sí? Yo tendría nada más S y la doble negación de Q. Si usted recuerda, decíamos que nosotros podíamos tomar nada más uno de ellos, ¿sí? El antecedente o el consecuente. En este caso tomamos el antecedente. Ahora, si nosotros queremos aplicar el TP, que es el Toyendo Ponens, nosotros tomamos 4 y 6. 4 sería la negación de S y 6 que sería S y la doble negación de Q. Si usted recuerda, el que tenemos negado es el que nosotros colocamos. En este caso sería la doble negación de Q. Para la octava, nosotros tendríamos que la doble negación de Q sería nada más tener la Q como tal, ¿sí? Esa sería trabajar con la número 7. Ahora, para conclusión, si aplicamos la segunda regla de simplificación, en la octava premisa sería que Q o S, ¿sí? Al verificar la regla, usted ve, aunque yo tenga solo Q, yo puedo aplicarle un nuevo, un consecuente como tal.
Y de esta manera es como nosotros trabajaríamos este tipo de ejercicios. ¿Dudas hasta acá? ¿O avanzamos? Bueno, vamos a ver la regla de transitividad. Esta regla de transitividad a nosotros bueno, en el libro usted lo va a encontrar como la regla número 8 o regla transitiva. Establece que dados dos condicionales donde el consecuente de una coincide con el antecedente del otro, se obtiene un condicional que tiene como antecedente el antecedente del primer condicional y como consecuente el consecuente del segundo condicional. Vaya, veámoslo, se escucha un poquito enredado. Si yo tengo P implicado Q, digo que Q implica H. ¿Qué concluyo? Si usted observa, tomo el primero y el último de la premisa. Así se lo puede memorizar más fácil. El primero y el último, siempre implicado, ¿sí? El de la primera premisa con el último de la segunda premisa. Entonces me quedaría P implicado H. El ejemplo, si y es un número impar, entonces el cuadrado de y, si y es un número par, entonces el cuadrado de y es un número par. Si el cuadrado de y es un número par, entonces es divisible por 2. Y en conclusión, yo diría, si y es un número par, entonces es divisible por 2. Trabajándolo con la transitiva o transitividad. De esa manera. Esta está bien fácil de aprendérsela. Ahora, la siguiente son dos reglas muy bonitas. La primera es la regla de conmutiva o conmutividad y la regla de Morgan. Si usted las observa ahí en su apartado en su libro son la número 9 y la número 10. La regla de conmutiva dice que establece que el cambio de orden de las proposiciones en una conjunción o en una disyunción no altera el resultado. Y tenemos el ejemplo por acá. ¿Sí? Decimos, bueno, y tenemos también la de Morgan. Dice que esta regla establece que de la negación de una conjunción se obtiene la disyunción de las negaciones de las proposiciones. Esta regla establece que de la negación de una disyunción se obtiene la conjunción de las negaciones de las proposiciones. Vaya, observemos. Si yo tengo la primera que está siendo negada por P y Q, entonces yo tengo la negación de P o la negación de Q. Y eso es aplicando Morgan. Ahora digo, si P o Q, entonces negándolo todo, también yo puedo obtener que la negación de P y la negación de Q. Es decir, ¿quién hace lo distinto acá? Lo hace ya sea la disyunción o la conjunción por acá. ¿Sí? Y eso es lo distinto de la regla de Morgan. La bicondicional que usted la tiene en su libro como la regla número 11. Esta regla establece que un bicondicional podemos concluir cualquiera de sus condiciones o ambas a la vez y de los dos condicionales se puede concluir el bicondicional, vaya. Por ejemplo, tengo P, si solo si Q, concluyo que P
implica Q implica P. ¿Sí? Esa es la bicondicional. También yo puedo decir P sí, solo sí, Q. Entonces, P, entonces Q. También yo puedo decir P sí, solo sí, Q. Q, entonces P. Y P, entonces Q. Entonces, de esta manera usted puede trabajarlo. Vea el ejemplo. Si 5 más 5 es igual a 10, entonces 5 por 2 es igual a 10. Si 5 por 2 es igual a 10, entonces 5 más 5 es igual a 10. Se concluye, por lo tanto, que si 5 más 5 es igual a 10, sí y solo sí, 5 por 2 es igual a 10. De esta manera nosotros vamos a utilizar el bicondicional, ¿sí? El sí, solo sí, o también conocido como bicondicional. La regla del dilema. La regla del dilema, pues a nosotros nos dice que si se tiene la conjunción de dos condicionales con la disyunción de los antecedentes de los condicionales, se obtiene una disyunción de los consecuentes de los condicionales. Y nos muestra por acá. P implica Q, S implica H, P y P o S. Y en este caso, pues concluiríamos que Q o H, ¿sí? Utilizando en este caso el dilema de las tres premisas. Y está acá de esta manera con los colores para que ustedes se orienten de mejor manera cómo se toman estos condicionantes. El ejemplo, vamos a demostrar que P, S y T. A partir de las premisas, vamos a ver, la número 1 es S, implica que S y T. La segunda, P implica Q, Q implica P, perdón. La tercera nada más es S. Por lo tanto, decimos que S o Q, utilizando la segunda regla de la simplificación, decimos que P o S y Q y T, aplicando el dilema en la 1, 2 y 4, ¿sí? 1, 2 y 4. De esa manera. Así como se muestra acá, se aplica directamente por acá. Entonces, de esta manera observamos cómo se trabaja el dilema. Hay dos reglas importantes por acá. Una es la de simplificación disyuntiva. En este caso se tiene que la disyunción, ¿sí?, de una proposición consigo misma se obtiene la misma proposición. ¿Cómo? Tengo yo P, disyuntiva de P, siempre va a ser P. Esa es la simplificación disyuntiva. Si yo tengo la condicional contrarrecíproca, estoy diciendo que se establece que si se tiene un condicional, se obtiene un condicional que tiene como antecedente la negación del consecuente del primer condicional y el consecuente de la negación del antecedente del primer condicional. Vaya, veamos. Aquí estoy diciendo lo siguiente. En la primera, P, entonces Q. Digo yo la negación, entonces la negación de P. En la segunda, digo yo la negación, entonces la negación de P. Digo que P, entonces Q. En la C, digo que Q, entonces P. Sería negación de P, entonces la negación de Q. D, la negación de P,
Y entonces la negación de Q. Por lo tanto, tendría que P, Q, entonces P, perdón. De esta manera yo encuentro la condicional contrarrecíproca. Bueno, antes que se me queden dormidos, les voy a presentar un resumen de reglas, cómo usted las va a trabajar. Por aquí puede ver cómo se trabaja el modus ponens ponens, ¿sí? Ponendo ponens, el modus toyendo toyens, el silogismo hipotético, el toyendo ponens, la doble negación, la adjunción y simplificación, la ley de la adición y el sigilismo disyuntivo. De esta manera. El otro resumen, por acá tenemos más reglas, donde usted las puede observar de mejor manera ya resumidas. Sería la novena, la simplificación disyuntiva. Otras leyes lógicas de apoyo, como la prueba del condicional, que ya lo observábamos, la ley de absorción también, la ley de la contraposición o contraria, la ley de la condicional o del condicional, la ley de exportación, que esa no la hemos observado, pero P y Q, entonces R significa que P, entonces Q, entonces R, ¿sí? Las leyes de Morgan, que ya lo observábamos, las leyes conmutativas también, las leyes asociativas de igual manera, y las leyes distributivas. Entonces aquí tienen un pequeño resumen para poder utilizarlo. Bueno, yo sé que ya están aburriendo quizás de muchas leyes, entonces vamos a pasar a la parte de los predicados. No sé si han alcanzado a leer por ahí algo con respecto a los predicados. Hola. Yo, licenciada, pero solo un poquito he comenzado a estudiar de ahí. Ok, vaya. Bueno, con sus palabras, ¿qué alcanza a comprender con respecto a los predicados? Hola. Puedo yo aportar. Sí, ok. Predicado es como lo que se dice de una persona o de alguna cosa que se está hablando. Por ejemplo, mi persona está aportando a la tutoría. ¿Y qué es lo que se dice al sujeto? Que el sujeto, es decir, mi persona, está aportando ideas a la temática en estudio. Algo así, ¿verdad? Ajá, muy bien, correcto. Bueno, ya ahí nos aportaba el compañero Cristian. Vaya, veamos. La idea de esto es que nosotros vayamos compenetrándonos a la parte de la introducción a los predicados. El término como tal, pues nosotros podemos decir que término es una expresión que se emplea para nombrar o designar un único objeto o una persona. El término bien puede ser nombre propio o nombre común. Vaya, por ejemplo, acá decimos el sol es un astro. El término sería el sol.
Entonces hay una necesidad de encontrar un predicado. Entonces el predicado es aquel que nombra una propiedad del término. Entonces en el ejemplo es 8 es un número par. El predicado es, en este caso, esta proposición, 8 es un número par. Ahora, hay muchas formas mediante las cuales nosotros vamos a ir interpretando esto. Y es que cuando nosotros hablamos de predicado, nosotros vamos a decir que es un conjunto de palabras que se agrupan para formar junto a un objeto una proposición. También se puede decir que es una función que parte del conjunto de objetos a los que hace referencia en la afirmación, hacia el conjunto de proposiciones lógicamente interpretables. Vaya, por ejemplo, yo puedo decir la clase de lógica o la tutoría de repaso de lógica es miércoles a las 8 p.m. ¿Cuál sería el objeto o término? En este caso sería la clase de lógica. El predicado sería, en este caso, es a las 8 de la noche, ¿sí? O a las 8 p.m. Ese es un conjunto que forma, en su conjunto, tanto el término como el predicado van a formar para mí la proposición como tal, ¿sí? Esa es la idea de tener un término y tener un predicado. Y vamos a observar unos ejemplos básicos. Digo yo, encontrar el término y el predicado de las siguientes expresiones. Lógica es fácil de comprender. Solo la palabra lógica para mí es el término, ¿sí? Y el predicado es fácil de comprender. El oso en el bosque acecha a las personas. El término sería el oso en el bosque acecha a las personas es el predicado. La multitud acudió a las elecciones. La multitud es el término, el predicado es acudió a las elecciones. Luis es un magíster en matemática, o en otras palabras, Luis es un maestro en matemática. Entonces yo estoy diciendo que el predicado es, el predicado es magíster en matemática y el término es nada más Luis. Entonces, estos son 4 ejemplos sencillos mediante los cuales yo puedo reconocer el término y el predicado. En ocasiones las sentencias se expresan de una o más variables o incorporan otras palabras que dificultan otorgarle valor de verdad con la lógica proposicional. Por ejemplo, digo yo, ningún joven es alumno. Yo no puedo otorgar ahí el valor de verdad porque en este caso se debe tener en cuenta el dominio de donde se tomarán los objetos. De esta forma nosotros vamos reconociendo el término y el predicado como tal. Esta es la breve introducción que le estamos haciendo. Hay formas de presentarlos. La sintaxis de los predicados. Digo yo, anteriormente se ha mencionado que los predicados hacen referencia a afirmaciones sobre los objetos en una expresión. Dentro de esas expresiones se puede hacer referencia a una determinada lista de objetos, es decir, lista de argumentos o términos asociadas a una serie de características o relaciones entre los objetos mencionados.
Vaya, por ejemplo, si yo tengo las siguientes expresiones, Luis es magíster en informática, la lista de argumentos que lo compone solo un solo objeto, que para este caso es Luis y su predicado es magíster en informática. Armenia y Pereira son capitales del departamento. Para este ejemplo, pues la lista de términos o argumentos se compone de Armenia y Pereira. Y el predicado es solo las capitales de un departamento. Así las dos formas de estos ejemplos de cómo ser presentado. Y también yo puedo decir, vaya, en una segunda forma de representación, nosotros continuaremos teniendo en cuenta únicamente los términos constantes individuales. Para este caso, el predicado tiene un nombre, el cual va seguido de una lista de argumentos que son llamados parámetros, los cuales van entre paréntesis. Por ejemplo, digo yo, Mariana es una ejecutiva. La representación sería ejecutiva y entre paréntesis Mariana. Siguiente ejemplo, Armenia es la capital del departamento de Quindío. Entonces lo representaríamos como capital de departamento Armenia, Quindío. De esa manera, entonces así sería la forma como nosotros vamos a representarlo. Mediante un predicado y los argumentos entre paréntesis. De la misma forma en la cual el cálculo proposicional, las expresiones tienen un valor de verdad o falso, pasa con el cálculo de predicados, en el cual estos valores de verdad dependen de sus argumentos. Un predicado puede ser cierto para un grupo de argumentos, pero falso para otro conjunto. Como ejemplo se tiene capital Colombia, Bogotá. Se puede afirmar que tiene un valor verdadero, pero si se tiene el mismo predicado, pero son otro argumento, no necesarios son verdaderos. Por ejemplo, vaya, si yo tengo la capital Colombia, Barranquilla, o capital, Colombia, Medellín. Ahí estoy diciendo que los predicados también pueden ser utilizados para asignar la cualidad abstracta en sus términos, o representar acciones relacionadas en una acción entre dos objetos. Por ejemplo, duerme Micaela, clima martes lluvioso. Hoy sería clima miércoles lluvioso. Quiere Alberto Liriana, lee Marcela periódico, visito Gloria Cárcel. Estos ejemplos pues a nosotros nos dan un reconocimiento de cómo se trata de trabajar la parte de la sintaxis con respecto al trabajo de los predicados. No sé si hay alguna consulta. No, licenciado, se me entiende bien. Vaya, entonces vamos a continuar. Vean, aquí en este caso vamos a ver la forma 2 de cómo se presenta o se representa un predicado. Existen otras formas de simbolizar los predicados. Por ejemplo, si se tiene la expresión atómica, Barcelona es campeón. Entonces, C es el predicado, que es campeón. Y va a ser igual Barcelona. Entonces Barcelona es campeón. Se puede simbolizar C sub I. A continuación, nosotros lo podemos mostrar otro ejemplo mediante la cual nosotros vamos a representar estos predicados.
La proposición atómica, María es una enfermera, y la representación del predicado sería EM, ¿sí? Federico es un socio del club, SF. Juan viaja rápidamente, VR, ¿sí? Entonces, usted observa cómo se representan, pero eh, generalmente nosotros trabajamos con la primera forma de representación, pero este es para que usted vaya dándose cuenta cómo se trabaja este tipo de elementos. Vaya, aquí yo quiero que ustedes vayan tomando en cuenta la parte de las propiedades de los predicados, porque ellos también tienen sus propiedades. Y ahí vamos a ir, mientras ustedes vayan leyendo poco a poco, en la tutoría presencial, bueno, en la tutoría del día sábado, vamos a ahondar un poquito más para darle cumplimiento a lo establecido a esta unidad. No sé si hay consultas o preguntas con respecto a esta tutoría, porque, bueno, lo vamos a ir dejando por ahí con respecto a todo lo que vamos a revisar, recordando que los predicados tienen que tener, básicamente, hay 4 partes específicas que se trabaja con respecto a los predicados, ¿sí? Y ya después cuando usted lo enlaza a los cuantificadores, que es otra parte que vamos a trabajar por ahí, donde usted define el universo, define el predicado, la simbolización, ¿sí? Y así es como usted denota los predicados y los cuantificadores. Pero ahí ya es, bueno, ya es adelantándoles un poquito más. Así que hay que ir leyendo, ir trabajando las propiedades de los predicados para no atrasarnos con la lectura. No sé si hay dudas con respecto a todo lo que hemos visto este día. No, licenciado, no hay dudas. Solamente que hay que ir leyendo y comprendiendo a la vez. Sí, Gabriela, tiene toda la razón. Hay que ir leyendo, hay que ir un poquito animándonos por ahí. Cuando hayan dudas, ustedes pueden preguntar, consultar, ¿verdad? Igual, es... No sé si hay dudas, jóvenes, estimados. Hola. Hasta el momento quedó todo claro. Vaya, entonces nos vamos a quedar por acá si les parece bien, para que puedan descansar. Les invito a que sigan eh, leyendo y no se desanimen. Y cuando hayan dudas, pues consulten, ¿verdad? La idea de aquí es que juntos vamos formándonos, poco a poco vamos eh, instruyéndonos, vamos poco a poco formando, ¿sí? Nuestros conocimientos.
Así que vamos a concluir por acá esta tutoría de repaso número 2. Agradecerles el hecho de sus participaciones y de estar conectados por acá. Así que un gusto saludarles. Espero que tengan muy buenas noches, Gabriela, Brenda, Jonathan y Pedrino. Muy buenas noches, Gracias. licenciado. Igualmente, feliz noche. Muy buenas noches a todos, que descansen. Así que concluimos esta tutoría. Buenas noches a todos.